nuestros todavía sentidos todavía no asimilan lo que es realmente el efecto de la adoración a veces, pero confiamos plenamente que Dios va ayudándonos en ello. Gloria al Señor. Yo lo bendiga también a todos los hermanos en los diferentes lugares y están transmitiendo. Estamos viviendo en un tiempo tan tremendo, tan poderoso, que Dios ha dispuesto completamente el bien para su pueblo. Solamente se requiere el entendimiento correcto y por la palabra de Dios, que es el real y verdadero camino, lo cual es Cristo, la real y verdadera vida y la única verdad, podemos llegar al Padre, lo cual es la vida eterna, lo cual es el Espíritu Santo, el sello de Dios. Confiando en ello, cada vez que nos reunimos aprovechemos siempre la atmósfera, el sacrificio, la determinación de cada creyente de dar un tiempo en el cual específicamente nuestro interés será enfocarnos en la verdad de la palabra de Dios. Yo tengo gran expectativa cada vez que nos reunimos así. Es que vamos a leer nuestras Biblias. Gloria al Señor. Agradecemos siempre a los hermanos, hermanas de los diferentes lugares, a veces que visitan. A veces quisiéramos dar oportunidad a cada uno que pueda compartirnos algo. Nuestra hermana de Venezuela, su hermana Lady también se fue, no pudimos. A veces el tiempo queda pequeño, ¿no es cierto? Pero creemos que cada tiempo invertido en la palabra de Dios no es vano, tiene resultados. Solamente hay que mantenernos en esa atmósfera. Tal vez es como el proceso que pasa el huevo bajo el calor de la gallina. Es un proceso por el cual va a venir poder y transformación. El libro de Esdras, capítulo 9. Aleluya. El libro de Esdras, capítulo 9. Cuando nosotros entendemos el día en el que estamos viviendo, en la Biblia ubicamos las profecías que hablaban de este día, porque todo lo que va a pasar en este día ya la Biblia lo contiene por cuanto fue escrito por la omnisciencia de Dios, que sabía lo que iba a pasar aquí. Entonces nos damos cuenta que esta es la escena donde ha terminado las siete edades, las 7 décadas, los 70 años de cautiverio en Babilonia, y van a salir de Babilonia como Apocalipsis 18, salir de Babilonia, y van a venir a trabajar específicamente en la reconstrucción de Jerusalén y del templo, de sus muros, de aquello que Babilonia destruyó. Y para eso viene este mensaje, para regresarnos a la fe de los padres, la fe apostólica, aquella iglesia gloriosa que también Babilonia destruyó. Esdras capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esto es después de los 70 años. Ya no están en Babilonia, pero en Jerusalén han hecho esto, porque han tomado de las hijas de ellos para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo.
Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel, todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, que ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de la que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Más después de esto, más después de todo lo que más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, ni nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escapase. Oh Jehová, yo diré: tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente y que ha escapado como este en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Pasemos al capítulo 10 rápidamente. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jael, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que haría conforme a esto, y ellos juraron. Vamos a orar un momento. Dios soberano, agradecemos el día que nos das hoy, tu palabra y el compañerismo, Señor, tan glorioso en la atmósfera de creyentes que aman tu palabra y desean, Señor, caminar en su jornada aquí en la tierra, puesto su mirada en ti, captando tu deseo, captando tu voluntad, captando, Señor, lo que a ti te agrada, y captando, Señor, aquello que a ti no te agrada, para no caminar en ellos, Señor. Así como caminaban aquellos guerreros gentiles atentos a las necesidades y el deseo de David. Dios Todopoderoso, agradecemos que nos estés moviendo, Señor, en la sombra de aquella sublime realidad gloriosa, verdad profetizada, Señor, para este tiempo. Por lo tanto, Señor, entendemos que eso cada día crecerá como la aurora, irá en aumento hasta que el día es perfecto. Ese interés en cada corazón de cada uno de los creyentes de
mirar y considerarte a ti en todos sus caminos, Señor. Toda tu palabra declarada y toda la profecía sublime no quedarán sin cumplimiento. Y te agradecemos que nos permitas vivir en este tiempo donde, Señor, esas cosas están siendo evocadas en nuestro corazón. Con expectativa queremos tomar este tiempo alrededor de tu palabra con nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a enfocarnos en el mundo invisible, porque esta es una escena que, si la leemos como historia y no con corazones de fe, simplemente parece algo sencillo. ¿Sí? Si la leemos todavía no en la actitud de cristianos, esto parece algo sencillo. Si lo leemos así como los demás que lo leen la Biblia y piensan si será o no será así, no le daremos el interés debido. Y sí, fue así, claro, porque Dios así lo hizo. Sí, pero cuando nosotros conocemos la Biblia y somos creyentes y entendemos, sí, que el plan de redención está conectado a la buena voluntad y al deseo de Dios para operar con nuestras vidas, pero también respetando a Dios, el deseo y la decisión de cada persona. Entonces usted entiende esto. Esta es una escena muy súper poderosa. Sobre todo, primero identificamos el tiempo, porque no siempre estaba claro estas cosas. No siempre. Porque encontramos aquí una escena demasiado impresionante. Porque nosotros hemos visto que antes de eso, antes de que Israel entre en cautiverio, Dios le envió profeta y tras profeta, que venían con la unción y el poder de Dios, y no podían lograr lo que se logró aquí. Ahora observe lo que pasó aquí, las cosas que se lograron aquí. No fue, se da cuenta, unas grandes reuniones, o no fue desde el púlpito sermones y tras sermones, o tal vez Moisés con su vara trayendo los juicios de Dios, o Josué con el arca. No fueron nada en el mundo visible. En el mundo visible solo estaba en escena lo errado. En el mundo visible solo había un sacerdote, Esdras. Uno nada más, que no era cualquier persona, solamente porque él tuvo acceso, porque Esdras pudo lograr estas cosas. No es casualidad, la Biblia esconde sus verdades, pero la revela a aquellos que tienen un interés de que el resultado que Dios quiere ver, pues venga a ellos. Entonces será claro, porque él dijo: la revelaste a los niños. Pero miremos primero quién es este personaje que logró tremenda realidad, que Elías vino y no logró, Jeremías no logró, Isaías no logró antes de todo eso, el mismo Elías. Pero aquí vemos este logro que tiene Esdras. Se da cuenta que primero nosotros examinamos el tiempo donde Esdras está viviendo. ¿De qué habla? Él está viviendo después de esas 7 décadas de cautiverio. Está hablando de un pueblo que ya sale de Babilonia. Está mostrando que en ese día hay acceso al poder del mundo invisible, al poder de Dios en la esfera invisible, pero tiene que ser, no cualquier gente lo puede activar. Miremos quién lo activó, miremos a Esdras. Conozcamos un poco este personaje que trajo a escena estos logros. ¿Se da cuenta? Cuando entendió los problemas del pueblo de Dios, ¿cómo es que pudo cambiar esas circunstancias? Sin un sermón. ¿Cómo es que pudo cambiar esas circunstancias? Sin gritar a la gente, sin amenazarlos y ¿Cómo pudo traer a escena estos logros? Dice: gran multitud se juntó a él, no fue a llamarlos. ¿Cómo es que él podía pararse en un lugar y presionar el botón correcto? Que toda la gente, tal vez unos estaban en su campo arando, otros estaban cosechando, otros estaban tal vez pescando, tal vez otros estaban limpiando, otros lavando, otros cocinando, viajando. Pero de un momento a otro algo los golpeó, que desearon ir y buscar a Esdras. Y se juntó. No era una convocación, no era un aviso. Dijo: tal día va a haber reunión. ¿Se da cuenta de las cosas que pasaron? Tan sobrenatural, tan poderosas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está usando Esdras? ¿Sí? ¿Qué cosas está usando? Primero miremos, entendemos que es el tiempo exacto. El tiempo según la Biblia y la profecía según la Biblia, el tipo según la Biblia, es exactamente nuestro día, después de las 7 edades de la iglesia. También hemos sido llamados fuera de Babilonia, ¿sí? A la palabra de Dios, muy bien. Entonces, según el tiempo, es el tiempo correcto. Pero mire qué clase de gente activa estas cosas, qué poderes hay detrás de todo eso, ¿sí?
Por eso queremos mirar el misterio del mundo invisible. En realidad, lo cual es el mundo de la fe, ¿no? Ya sabemos. Pero vamos a mirar, ve las cosas que hay ahí. Hay un mundo invisible, y es un mundo misterioso, fuera del alcance de los sentidos humanos, pero por la palabra de Dios podemos mirar ese misterio y beneficiarnos de eso. Entonces, miremos un poco aquí en el libro de Esdras. Vamos a retroceder unos capítulos. Son 3 fases que sucedió. Primero regresaron con Zorobabel y trajeron a escena los fundamentos de la ciudad. Pero dice el capítulo 7, el capítulo 7 del mismo libro de Esdras. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, empieza a mostrar su genealogía, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Bisúa, hijo de Fines, hijo de Elazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Se viene de los linajes de Aarón. Se da cuenta el sacerdote que era tipo de Cristo. Nos damos cuenta que él viene de esa línea sanguínea. Después de las 7 edades de la iglesia, su genealogía se traza y es del primer sacerdote, el que fue instituido por el profeta, el real sacerdocio. Pero esta habla de Cristo. Exactamente bajo los sellos, Dios trae a escena un pueblo de real sacerdocio. Y este es Esdras, un real sacerdote. Es de Aarón, es de la línea de Fines, el que desenvainó la espada en los días donde el ataque y la plaga de doctrina falsa de Balaán atacó al pueblo. Fines sacó la lanza y detuvo el juicio de Dios. De esa línea viene él. Entonces nos encontramos primero que este personaje no es cualquier personaje que va a acceder a este mundo. Tiene que estar conectado con el sacerdocio establecido por el mensaje del profeta. Moisés será Aarón, tipo del real sacerdocio que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que el abrir de los 7 sellos es para conectarnos con el real sacerdocio, Apocalipsis 5 dice: nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cuando Pedro miró, dijo: vosotros sois un real pueblo de Dios, una real nación santa, un real sacerdocio. Entonces, él, dice la Biblia, el versículo 6: este Esdras subió de Babilonia, era escriba, escuche, era escriba diligente en la ley de Dios. Era escriba diligente en la ley de Dios, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Se da cuenta? O sea, primero la Biblia relata la relación de él con Dios. Entonces él tuvo gracia para con el mundo natural. ¿Por qué dice él iba bien en las cosas naturales? Lo que él pedía para su pueblo se le concedía. ¿Por qué? Porque era diligente en la ley de su Dios. Mire las características. Después de las 7 edades, los que accederán a este mundo invisible con resultados impresionantes, como Esdras. ¿Sí? Entonces, como creyentes, nosotros entendemos, hacemos lo que podemos en la vida cristiana y que tenemos buenos deseos, pero queremos una realidad. Nos interesa la realidad de un verdadero cristiano. No queremos ir dando lástimas como cristianos. No queremos vivir en la miseria espiritual. ¿Sí? Queremos ser creyentes saludables, fuertes, que den un testimonio correcto de la clase de alimento que Dios envió. Dios no tiene desnutridos en su pueblo. ¿Sí?
Entonces, cuando nosotros queremos esas cosas, buscamos cómo acceder a ello. Entonces miramos esta escena profetizada para este día de este personaje. Y cuando encontramos un pueblo interesado de esa manera, dice, él tenía un deseo para su pueblo y el rey se le concedió todo, porque la mano de Jehová de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia. O sea, 5 meses de viaje, ¿no? 5 meses de viaje. Y el 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque por el camino había tanto peligro. Pero dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué Dios estaba ahora apoyando a este sencilla persona? A los ojos humanos era un hombre más común. ¿Sí? Pero ¿por qué empezó a recibir tal bendición de Dios? Dice la Biblia, porque Esdras, estoy en el versículo 10, porque Esdras había preparado, escuche, había preparado su corazón. ¿Se da cuenta? No es así de simple. Hoy mira los logros, vemos a Esdras con los logros más adelante. ¿Pero por qué? Primero tenía su conexión con el sacerdote. Primero, a Aarón. Su genealogía era la correcta. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta, ahí era una genealogía natural. Aquí es una genealogía por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos conectamos con el mensaje del real sacerdote, que es Jesucristo, el que abre los 7 sellos, ese es Apocalipsis 5. Entonces lo siguiente es un trabajo que hace la persona en su vida, en su mundo interior, en su corazón, porque Esdras está simplemente operando lo que Jesús reveló, que del corazón sale lo malo. Entonces entendió, del corazón también sale lo correcto. Si un adulterio empieza en el corazón, pues entonces un logro para Dios también puede empezar en el corazón. Cada logro que viene para Dios, para limpiar sus vidas y para traer resultados al pueblo de Dios, empieza en el corazón. Como también cada cosa errada para contaminar el ser humano empieza en el corazón. ¿Se entendió esas cosas? Entonces dice, todas estas cosas tan victoriosas que empieza Esdras a moverse a Babilonia y a regresar victorioso, teniendo escena músicos, cantores y gran cantidad de oro y plata y todo. Usted va a ver más adelante lo que él traía. ¿Y por qué todo llegó con bien y todo por el estilo? Porque dice Esdras, había preparado. ¿Sí? No se olvide de esa palabra, porque eso es lo que revela la Biblia, esas cosas. Cuando nosotros miramos en la Biblia estos detalles, es importante que pongamos real interés en su contenido, para que de esa manera no fallemos en ver el beneficio que hay en las cosas de Dios. Amén. Porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón, ¿cierto? Para inquirir la ley de Jehová su Dios y para cumplirla. Para inquirir o para, ve usted, investigar minuciosamente la palabra de Dios, para entender lo que se necesita actuar, en qué atmósfera moverse, en su mundo invisible sobre todo, para que Dios pueda venir y agradarse de esa vida. Entonces dice, dio su corazón a Esdras para inquirir en la ley de Jehová su Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 cosas. Él preparó su corazón. Era un corazón listo. ¿Para qué? Para ser alguien que entiende todo lo que mi pueblo necesita,
para sacar fuera de escena la crisis que Babilonia ha traído, el asolamiento que Babilonia ha traído, la masacre que Babilonia ha hecho, la destrucción que Babilonia ha hecho. Él entendía, la instrucción está en la palabra de Dios. Entonces él tenía que tener un corazón que le interese inquirir la palabra de Dios. Usted debe entender dónde debe llegar, preparar su corazón, trabajar con su corazón hasta que su corazón esté interesado en buscar en la palabra de Dios las cosas que uno necesita para sacar fuera de escena las plagas de Babilonia. Pero para ello necesita trabajar su corazón para creer y saber dónde está el poder. Cuando él entendió, está en la palabra de Dios, entonces se requiere que mi corazón esté listo para inquirir, investigar minuciosamente, ¿sí? Entrar dentro de la palabra de Dios, investigar en la palabra de Dios todas las claves para saber qué hacer y luego enseñar al pueblo de Dios a hacer que corra esa verdad. Él tenía esas cosas, por eso usted lo ve más adelante con tremendo resultado. Pero él conocía que todas las cosas para que sucedan en el mundo de afuera primero tienen que pasar dentro de él. Él sabía qué clase de riqueza tener dentro de su corazón. Por fuera era un simple hombre caminando, pero por dentro él estaba lleno de la gloria y el poder de Dios, porque él conocía cómo operar en el mundo invisible. A este hombre vino este entendimiento, vino este concepto claro y preciso después de las 7 edades, después de las 7 décadas, después de los 70 años de cautiverio, que son el tipo de las 7 edades de la iglesia, para regresar fuera de Babilonia hacia Jerusalén. Entonces él preparó su corazón para que estas cosas tomen lugar, para inquirir la ley de Jehová su Dios, para cumplirla. ¿Sí? Por eso cuando usted viene a la palabra, usted viene con una determinación. Yo quiero ser un cristiano que cumple todo el requisito que la palabra de Dios declara y requiere. Quiero cumplirlo y quiero el entendimiento para ello. Quiero conocer para que eso tome lugar. Porque usted sabe que la gloria y todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. ¿Qué clase de persona? ¿No era profeta? ¿Se da cuenta? No era un superhombre y todo por el estilo. No, viene del cautiverio igual que los demás. Sale de Babilonia igual que los demás. Pero ¿cuál fue la diferencia? Él sabía cómo debería estar su corazón, su mundo invisible, su alma. Él puso mucho trabajo en su alma. Él puso mucho interés en su alma. Él puso mucha inversión en su alma. ¡Aleluya! Porque él entendía que el alma no es algo simple y sencillo. Es imagen y semejanza de Dios. ¡Aleluya! Y él entendía el poder que hay si logra saber operar en el mundo de su alma. Y él entendía que lo hará operar el mundo de su alma. Él entendía la clave para mi alma es la palabra de Dios, para inquirir en ella, para obedecerla a ella y para enseñar su contenido de ella. Nadie podía detenerlo, dice. Todo lo que él deseaba para su pueblo se lo conseguía. ¿Por qué? Porque él dio su corazón a estas 3 cosas. Y toda determinación y su mover hacia Jerusalén no lo podían detener, porque él mismo narra más adelante los peligros que había para llegar, y que por un momento casi se acobarda, dice, y quiso pedir soldados para que lo ayuden. Oh, hermano, pero vamos a llegar ahí posiblemente. Dice aquí, entonces, la Biblia empieza a mostrar estas cosas. Dice el versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba, escuche. Este es el rey ya diciendo de él. Por eso no es lo que usted diga de usted, ni lo que yo diga de uno. La Biblia, Dios da testimonio y luego la Biblia muestra el testimonio del rey Artajerjes. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba, versado en los mandamientos de Jehová su Dios. ¿Cuál es el problema, hermano, de toda nuestra desgracia? Después de las 7 edades Dios está mostrando los que tendrán éxito, aquellos que serán imparables, aquellos que nadie los podrá detener, aquellos que el diablo no puede con ellos. ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuál es la realidad en la que deben vivir? Por eso nosotros perdemos tiempo cuando nosotros vivimos solamente de la iglesia a la casa y solamente esperando nada más que la atmósfera se ponga buena para gozarnos.
No había nada de atmósfera allá, pero él entendía Esdras lo que se requería. Y Dios está mostrando que no siempre, pero en este tiempo específico, este acceso fue abierto. El acceso a saber ministrar el mundo invisible, a conocer el misterio del mundo invisible, de lo que no se veía, pero entendía. Poder humano no basta. Carros, caballos y soldados no bastarán para restaurar Jerusalén. Se requiere conexión con el mundo de Dios, con el poder de Dios. Aleluya. Y él sabía que era por su alma, su corazón. Aleluya. Y él sabía que era en unidad con la palabra de Dios. Ese es el entendimiento que debe venir. Afuera no entendían. ¿Y por qué ningún ladrón ataca a él? ¿Y por qué no hay ningún problema en el camino? ¿Y por qué él como que mandara todo lo que se le pide al rey? Dice, bien Esdras, bien Esdras, bien Esdras. El rey accediendo a todo lo que Esdras dice. ¿Qué está pasando? No entendía. ¿Y este Esdras qué se ha creído? Él sabía que el mundo visible simplemente está sujeto al invisible. Aleluya. Él logró entender esas cosas después de las 7 edades de la iglesia. En tipo, allá después de las 70 semanas de años, de los 70 años de cautiverio. ¿Se da cuenta? Él entendía esas cosas. Por eso, ¿cómo sabía lograr estos resultados? Porque cuando logró y vio allá el pecado reinando sobre su pueblo, él era para que diga reunión tal vez de iglesia, para arreglar estas cosas. Sabía lo que funciona y lo que no funciona. ¿Se da cuenta? Mire la clase de persona que era, qué poderes que tenía. Empezó nada más a entrar a su mundo invisible, ¿sí? Y sabía, no cualquier momento, esperó, dice, que llegue la hora del sacrificio de la tarde. Que hablando de la mañana hablaba de su primera venida y de la tarde hablaba de su segunda venida, ¿sí? Entonces él y este mensaje no es el mensaje del atardecer, esperó que llegue esa hora. Entonces entró en esa conexión, sabía que no en cualquier tiempo. Empezó a conocer el tiempo, empezó a conocer todas las cosas. ¿Quién le enseñó? La palabra de Dios. Cuando nosotros miramos estas cosas, ¿quiere ser vencedor? Mire un vencedor. Dios está mostrando, ya en la Biblia contiene. Este acceso está abierto hoy. Este acceso al poder está abierto según los tipos de la Biblia. Está disponible para cualquiera que sea en el linaje de Esdras. Eso es bajo la revelación de los 7 sellos. Cualquiera que entre al misterio de Dios bajo la revelación de los 7 sellos entra a ser parte del real sacerdocio. No éramos, pero dice, nos has hecho reyes y sacerdotes. Aleluya. Pasamos del mundo de tinieblas al mundo de luz, del mundo de hijos de desobediencia a hijos de obediencia. Estabais muertos en delitos y pecados, pero ahora, dice él, habéis resucitado con él. Y cuando llegamos ahí, entonces entendemos que se requiere las cosas, hermano, y quiere que cambien las cosas visibles. Esdras caminaba convencido. Simplemente las cosas visibles están sujetas al mundo invisible. Si yo logro en el mundo invisible hacer lo correcto, en el visible no hay problema. Y esa es la situación en la que la iglesia se metió. No entiende el mundo invisible, no entiende su misterio. Entonces solamente estamos mirando. ¿Acaso no vemos que el profeta dice la táctica de Satanás solamente enfocarnos en las cosas que se ven? Pero Dios siempre nos enfocará en lo que no se ve, porque la fe vive en ese mundo. Fe vive en el mundo de las cosas que no se ven, pero hay certeza cuando alguien entra a ese canal. Certeza de esas cosas, convicción de esas cosas que la Biblia declara, pero que los ojos no lo pueden detectar, ni los oídos. Pero toda promesa de Dios es real y se mueve en el canal de la fe. Entonces, cuando miramos estas cosas podemos ver en qué condición está Esdras. Dice, esta es la copia de la carta del rey que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. El rey, al escucharlo, oh hermano, nunca había escuchado a alguien hablando de las cosas tan profundas de la palabra de Dios. Y no solamente le gustaba, sino que tenía efecto en él. No podía el rey negarle a él lo que Esdras pedía, porque Esdras, por la palabra de Dios, entendía lo que necesitaba su pueblo. Por lo tanto está pidiendo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios había profetizado ya por Jeremías, de su regreso y su restauración de Jerusalén, del regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. Entonces, dice la Biblia, el versículo 12, observe esta definición de este personaje. Artajerjes, rey de reyes, dice, a Esdras, sacerdote y escriba,
erudito en la ley del Dios del cielo. ¿Ah? ¿Se da cuenta cuando nosotros buscamos y presiona a mi hermano, estudia la palabra, lee la palabra, no es algo sencillo. Es que esta es la condición a la que usted debe llegar si quiere ser victorioso, si quiere ser invencible. Y este acceso a esta realidad está abierto, porque estamos nosotros exactamente en el mismo tiempo paralelo al que estaba Esdras. Después del cautiverio, después de 7 décadas de años, después de las 7 edades de la iglesia, hay una voz que viene para sacarnos de Babilonia. ¿Con qué objetivo? Para traer de regreso la restauración una vez más de esa iglesia gloriosa. ¿Cómo va a tomar lugar? ¿Qué personajes pueden derrotar? ¿Sabe por qué se necesitan estas cosas? Porque el enemigo va a luchar porque el objetivo de Dios no se cumpla. Porque el diablo va a luchar buscando traer a escena cosas para arruinar al pueblo que sale de Babilonia, para arruinar a los que salen de la religión, de la denominación, del mundo y entran al mensaje. El diablo va a trabajar para arruinarlos, para acabar con ellos, para colocarlos en desgracia, para colocarlos en unión falsa, bajo balaamismo, bajo nicolaísmo, bajo jezabelismo. Pero hay uno que sabe enfrentarse con golpes tan poderosos que nunca antes se había visto. Jamás se había visto esa escena, porque ha habido profeta tras profeta. ¿Se da cuenta? Pero en esta hora llega alguien que sabe, que conoce y opera en el mundo que no se ve, con poderes que no se ven, con golpes que no se ven y con resultados visibles. Y la gente afuera empieza a moverse. Y usted mira, Esdras no llamó a nadie y la gente empezó a llegar. Todo el que amaba la palabra de Dios empezó a canalizar y a conectarse con él. Y luego todo el pueblo y multitud tan grande llegó. Él no dijo nada. Solamente se dieron cuenta y entendían qué es lo que en el corazón de Esdras estaba. Qué poderosa esa alma, una sola alma, rendida con el entendimiento de la palabra, con el entendimiento del requisito de Dios para vivir en la tierra. Un solo corazón, encendido de la gloria de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, encendido en un deseo de cómo quería ver al pueblo, no prisionero de unión falsa, no prisionero de pecado, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida. Uno solo, cuando entendió la condición terrible, una desgracia horrible en la que se encontraban después de las 7 décadas. El pueblo no que estaba en Babilonia, pero que estaba en Jerusalén. Pero uno sabía cómo atacar al enemigo. Uno solo hizo pedazos al diablo en el mundo invisible. Que la gente esclava y prisionera se pararon y dijeron: ha crecido nuestro deseo, es tan fuerte que queremos agradar a Dios, que es tan poderoso que estamos dispuestos a pagar el precio que sea. Aleluya. No entendemos lo que ha pasado, pero sea el precio que sea, si tenemos que perder matrimonio, hijos, lo que sea, pero hay algo adentro que no entendemos cómo, pero queremos agradar a Dios, queremos hacer las cosas como Dios declara. No entendían lo que había pasado, porque había uno en la tierra que sabía lo que se requiere, y era vencer en el mundo invisible, traer a escena una unión es de su alma con la palabra de Dios. Aleluya. Estaba abierto un canal, no siempre, pero esa era la hora, porque era hora de restauración, era hora del fin de Babilonia, era hora de la restauración de Jerusalén. Pero mire las características de él. Cuando usted entiende estas cosas, trabaje por ello, de su corazón. Por eso cuando vino a Daniel, varón amado, ¿se da cuenta? Eres muy amado. ¿Por qué? Desde el primer día que diste tu corazón ¿a qué? Regresamos a Esdras. Miremos a Daniel en este mismo tiempo. Daniel capítulo 10. Cuando él ve la visión, Daniel dice, pues cayó en tierra en el versículo 9. El versículo 10 dice: he aquí, una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, escuche, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día
que dispusiste tu corazón. ¿Qué dice? Dispuso su corazón Esdras. ¿Se da cuenta que en las escrituras sobresaltan esta decisión de estos personajes después de las 7 décadas? Para mostrar que había un canal donde cada creyente que quería podía acceder a unir su corazón con la palabra de Dios. Entonces desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, entonces fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he oído, yo he venido. ¿Se da cuenta que esa determinación en su corazón no solo podía mover las cosas naturales, movía a Dios? ¿Por qué he venido? Dios le revela por qué he venido. Porque dispusiste tu corazón. ¿A qué? A entender. Si usted vuelve al libro de Esdras, estábamos en el capítulo 7. Decía el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Dispusiste tu corazón para entender la palabra de Dios. Ambos profetas, al final, cuando Babilonia está siendo destrozada y cuando Jerusalén debe ser reconstruida, Esdras empezó a mirar la profecía igual que Daniel dice: yo leí los libros de Jeremías y eso me dio fe que era hora de retornar. Inquirió su corazón, quería entender el tiempo, quería entender el plan de Dios, quería saber cuál era el propósito de Dios para su pueblo en esa hora. Quería ver qué decisiones había que tomarse. Por la palabra de Dios lo vio y Dios dijo: he descendido porque tu corazón, ese es su alma. Tu alma estaba interesado en la verdad de la palabra de Dios. No quería solamente reunir a la iglesia, pero querías entender la palabra de Dios. Querías unir tu alma con la palabra de Dios. Entonces lo mismo Esdras miró el éxito que tuvo Daniel. Unos años después Esdras empezó a mirar y entendía cómo es que Daniel accedió una vida tan victoriosa, tan poderosa desde su juventud, cuando él dispuso su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Se da cuenta? Y la única manera de lograr esas cosas era por unir su alma con la palabra de Dios. Entonces Esdras dijo a lo mismo. Dispuso su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Y luego dice el versículo 12: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, por mí he dado orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Jerusalén y sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. O sea, qué logro de Esdras. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿usted qué cree? Era un rey, no se le podía convencer así por así. Él tuvo que hablar y mostrarle primero la realidad de la Biblia, la realidad del Dios y la realidad de los profetas, y luego la realidad del plan de Dios para su pueblo en la hora en la que ese rey está reinando. Y este rey, tan convencido por Esdras, dijo: yo doy la orden. Sé que Dios tiene sacerdotes. Observe, mire cómo se ve. Sé que en esta hora, dice, ve, Dios tiene sacerdotes, su pueblo, sacerdotes, levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. No se les va a obligar, pero que quieran ir allá, Esdras, que vayan. Van a trabajar para la reconstrucción de Jerusalén. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y de llevar plata y oro que el rey y sus consejeros voluntarios ofrecen al Dios de Israel, cuya morada esté en Jerusalén. Hermano, toda la atmósfera del reino lo cambió Esdras, a tal punto que el rey no solamente lo envía, no solamente suelta al pueblo, sino también el rey y todos, dice, los del reino. ¿Se da cuenta? Están colaborando para que Israel sea levantado, en vez de que haya oposición. ¿Por qué tanta confianza con Esdras?
Cuando nosotros vivimos en un día donde nos quejamos y empezamos a mirar, hermano, hay dificultades, avanza la droga, avanza la delincuencia, avanza el homosexualismo. ¿Por qué cree que avanza? ¿Ah? Este es un día donde podemos acceder. Por eso, hermano, y la novia va a llegar a estas cosas, ¿sabe? Y la Biblia dice que va a ser bien notorio cuando la novia se va. Pablo, cuando miró estas cosas, dijo: la manifestación total del diablo no puede ser mientras hay alguien que lo detiene. Allá el diablo quería ensañarse sobre el pueblo de Dios, pero había uno que lo detenía, Esdras. ¿Sí? Entonces, mientras hay alguien que lo detiene, ¿quién es? El Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es? Cuando usted mira las cosas cerradas, simplemente usted entiende eso, simplemente habla de mi debilidad en mi relación con Dios. Muchas veces está la debilidad que se mete en la casa, que se mete en la familia, que se mete en uno mismo. ¿Sí? Simplemente es el resultado de la falta de determinación en nuestro corazón de unir nuestra alma con la palabra de Dios. Porque para que fracasemos en lo natural simplemente es que estamos fracasando en lo espiritual. Permítame mostrarle en el mensaje. Observe. Preguntas y respuestas de 1954, 1, la parte 1. 3 de enero de 1954. Preguntas y respuestas, la parte 1. El 3 de enero del 54. Párrafo 78. Párrafo 78. Qué glorioso cuando caminamos por este mundo rastreando a Esdras, un vencedor. ¿Se da cuenta? Y sus claves. Dime con qué andas, te diré quién eres. Lo que buscas hallas. Qué realidad gloriosa, hermano, que cada creyente empiece a captar estas cosas. Y lo que va a tomar lugar simplemente es poderoso. Párrafo 78. Dice: como dije al principio, lo que ustedes allá, lo que ustedes allá es lo que usted refleja aquí. Sí. Allá en el mundo invisible, lo que usted es en el mundo invisible es lo que usted está reflejando aquí en el mundo visible. Es lo que usted está reflejando aquí. Su estado de ánimo simplemente, su estado de ánimo, su actitud, todas esas cosas simplemente, solamente es un reflejo de lo que usted está siendo en el mundo invisible. Si usted está cayendo en el mundo invisible, entonces usted está cayendo aquí en su ánimo, en su expectativa, en su fuerza, en su fe, en su valentía para querer cada día agradar a Dios. Todas esas cosas empiezan a decaer. Para que eso suceda aquí, primero tiene que suceder en el mundo invisible suyo. Estamos mostrando en la Biblia, estamos mostrando en el mensaje. Para que Esdras sea poderoso aquí y con grandes resultados en el mundo invisible, simplemente su mundo invisible, él entendía cómo administrarlo. Él entendía con qué unir su alma, su corazón, sea Daniel, sea los demás. Entonces dice: lo que usted es allá, eso es lo que usted refleja aquí. ¿Se da cuenta que la realidad no es aquí? Aquí es el reflejo del otro lado. Usted dice: hermano, pero ¿por qué las cosas son así? Porque usted está haciendo lo errado en su mundo invisible. ¿Y por qué mira tan bien aquí? Porque en el mundo invisible usted le está haciendo la cosa bien. ¿Y de qué se trata el mundo invisible? En el mundo invisible usted bien se conecta con Satanás o con Jesucristo. Y el resultado estará aquí en la tierra. El resultado de eso. ¿Se da cuenta? ¿Acaso no dice la Biblia que por qué llegaron a ser destruidos, por qué llegaron a ser tan malvados? Porque su corazón de continuo era solamente el mal. En el mundo de su corazón se conectaron con el mal. Esdras en el mundo de su corazón está conectado con la verdad de Dios. Cuando se conectaron con el mal, simplemente nada iba a evitar su juicio y su destrucción. Cuando se conectó Esdras con lo correcto, nada iba a evitar su éxito, su victoria.
Y usted y yo que queremos caminar, mire su corazón y vuelva así hambriento por la victoria, hambriento por marchar realmente, teniendo una vida gloriosa. Aleluya. Observe lo que usted es, lo que su cuerpo celestial o terrenal es, lo que su cuerpo es, sea el celestial o sea el terrenal. Lo que su cuerpo celestial es allá es lo que usted está reflejando aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, yo tengo teofanía, yo tengo esto. Un cristiano que tiene teofanía dice, si tiene un teofanía, si tiene un cuerpo celestial, se refleja aquí. Aquí se refleja lo celestial. Oh, tengo teofanía y no está reflejando el mundo de la teofanía. Despertemos. Lo que determina es el mundo invisible nuestro. Dice, lo que usted es en el mundo espiritual, observe, lo que usted es en el mundo espiritual es lo que usted es aquí. Estamos mostrando el mensaje. ¿Se da cuenta que primero es en el mundo espiritual las cosas? Y el mundo espiritual depende de usted. ¿Con qué une su corazón? ¿Qué dispone en su corazón? ¿Qué ha decidido en su corazón? Eso será el resultado aquí. Si en su corazón ha decidido conectarse con el mundo de usted de las tinieblas, entonces usted empezará tibio. Ahí empieza el mundo de las tinieblas, en tibieza. Y de ahí va continuando, ¿ve? Hasta llegar como en los días de Noé. Ya no hay nada bueno en el corazón. De continuo solamente el mal. Pero no es de golpe, es un proceso. Así es en el mundo de Dios. Usted empieza a salir de tibieza y no se detiene hasta hacer fuego, el fuego de Dios. Pero estoy mostrando eso aquí en el mensaje. ¿Se da cuenta que oh hermano, usted dice, pero ¿cómo puedo controlar las cosas en el mundo espiritual, en el mundo natural? ¿Cómo puedo controlar? Yo, si me fue mal en la cosecha y las plagas arruinaron mi cosecha, pero ¿cómo puedo controlar esas plagas? Si todo lo natural depende de lo espiritual. Si en lo espiritual usted deja que las plagas vengan a su vida, simplemente las plagas vienen en lo natural. ¿Cómo puedo controlar que no me estafen y yo tengo que ver con las otras? Esos espíritus de estafa y de engaño, simplemente tiene que usted haberlos amado en lo espiritual. Lo que usted ama en lo espiritual viene en lo natural. Y usted debe saber que ama. ¿Se da cuenta? A veces la mujer dice, uy, mire, este hombre me golpea y esto. Pero, ¿para qué lo amó pues? ¿Se da cuenta? Debió amar lo correcto. Sí. Ahora en lo natural no podemos nosotros, y sin la palabra de Dios, controlar esas cosas. Pero hoy nosotros entramos en la palabra de Dios entendiendo cómo ministrar, cómo traer a escena lo mejor para nuestro mundo visible. Y cuando usted entiende estas cosas, simplemente se queda tan alegre sabiendo que nada evitará el buen resultado a quien le espera presente. Nada evitará, porque las leyes de Dios son infalibles. Aleluya. La palabra de Dios es infalible. Aleluya. Entonces, de nuevo dice, lo que usted es allá es lo que usted refleja aquí. Lo que usted es en su cuerpo celestial o terrenal, lo que es su cuerpo celestial allá es lo que usted está reflejando aquí. Lo que usted es en el mundo espiritual es lo que usted es aquí. Pero si usted dice en el mundo espiritual, si usted todavía es vulgar en el mundo espiritual, usted es vulgar aquí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que primero es el mundo espiritual? El mundo de su corazón. Usted, pobrecito el hermanito, ¿qué le estará pasando? Mira que es lo que él ha decidido en su corazón. Es lo que él escoge en su corazón. Fue engañado y fue seducido a aceptar cosas que no lo va a traer bien en lo natural. ¿Se da cuenta que desde que empezó la caída fue Eva quien escogió lo que le iba a arruinar, lo que le iba a traer tanta desgracia? Ella lo escogió.
¿Se da cuenta lo tremendo que es el mundo invisible? ¿Ve? Eso es lo que trae a escena, por eso que lo natural, dijo Pablo, eso nosotros no vivimos mirando eso, porque eso dejará de ser. Pero lo que permanece, caminamos por fe, porque lo que no se ve es lo que será eterno. Es el mundo de la fe. Y todas las cosas aquí en lo natural para usted depende de lo que hay en su corazón. De acuerdo, si usted enfoca su corazón con las cosas cerradas, el resto de su caminar, usted va a caminar por un camino donde usted se encontrará con amigos que no le conviene, se encontrará haciendo negocios con gente que no le conviene, se encontrará sembrando en ciertas cosas o bajo cierta situación o clima que no le conviene. Todo lo que usted hará y todas sus decisiones serán para su ruina. Para que eso suceda así, primero en su vida espiritual, en su relación con Dios, usted tiene que ser vulgar. No tiene que ser correcto para que nos vaya mal en el mundo natural. Dice, si usted todavía es vulgar en el mundo espiritual, entonces usted es vulgar aquí. Y si usted todavía tiene malicia y envidia y contienda, usted tiene eso en el mundo espiritual. Y solo dice, lo está reflejando aquí. ¿Se da cuenta? Todas las cosas que yo tengo en el mundo espiritual es imposible, se van a reflejar. Se van a reflejar en su caminar, se van a reflejar en la forma de que usted administra su tiempo, se van a reflejar en su rostro, en su ánimo, en sus palabras, en su entendimiento. Usted va a ser torpe en el entendimiento de las cosas de Dios, no va a ser como Esdras. Pero cuando como Esdras decide unir su alma a la palabra de Dios, todas las cosas van a venir a usted. ¿Se da cuenta? Es justo, con razón. Con razón Dios dijo, yo pongo delante de ti los dos caminos, escoge tú. Te aconsejo que escojas el camino de la vida para que vivas, pero escoge tú. Pongo delante de ti la vida y la muerte, pero escoge tú. Pero a veces no entendíamos cómo, pero ahora hay un acceso para entender cómo ministrar nuestro mundo invisible. Porque de eso depende nuestro mundo visible. De eso depende. Hermano, ¿cómo que usted quiere un futuro mejor? Pues tiene la opción de, aquí nos dicen, para un futuro mejor tienes que tener universidad, tienes que tener posgrado, tienes que tener una gran herencia y lo que sea. Pero la Biblia nos dice, para un futuro mejor tienes que tener una gran superherencia en tu corazón. Tienes que tener y tomar ese ejemplo y esa herencia que nos dejó esa enseñanza. La enseñanza es la mejor herencia. La enseñanza de Esdras, la enseñanza de Daniel, la enseñanza de cada profeta. Es la mejor herencia, porque con eso usted traerá a escena un futuro mejor. En el presente 100 veces y al otro lado la vida eterna. Aleluya. Eso es lo que Jesús enseñó. Pero todo lo conectamos al mundo invisible y simplemente pensamos, no, yo, así es, a mí quién me dejó, nadie me dejó nada. Es que se resigna, usted piensa que las cosas naturales determinan su vida. Mire a la Biblia y entiende, lo que va a determinar su futuro es lo que haga usted con su corazón. Qué justo es Dios un Dios justo. Y así debe ser, porque si no nuestra vida estaría conectada a lo natural. Y en lo natural no todos tuvimos las mismas posibilidades. Pero cuando venimos a Dios, todos tienen las mismas posibilidades. Aleluya. Dios a uno no le da más, a otro menos. A todos le da las mismas posibilidades. Ya depende de ellos. Depende cuando usted golpee. Santo Jesús. Santo Jehová. Y alabamos. Aleluya. Segunda de Reyes. Vamos a mostrar que cada profeta accedió a este entendimiento. Esta es la realidad gloriosa y sublime a la que entraron cada profeta y operaron por ello. Porque lo creían, sabían que funciona, se pararon en ello. Miremos a Eliseo. Y usted ve así, no conocía estas cosas. Segunda de Reyes, capítulo 13. Versículo 14.
Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, ya está yéndose. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dijo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Observe cómo va a usar los símbolos. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Observe. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque irás a los sirios en Azbec hasta consumirlos. Dispara, saeta de salvación. Eso irá a los sirios hasta consumirlos. ¿Qué? ¿Solo porque disparaste al aire? ¿Se da cuenta? Él está enseñando, él está diciendo dispara. Y luego está hablando la palabra de Dios. Le está dando, porque el rey desea no perecer. El rey desea y entiende, Siria los hace guerra y no lo pueden hacer frente. Y profeta, te vas a morir. Y ahora ¿qué nos va a pasar? Tú nos has protegido de los sirios y te vas, y ahora ¿qué va a hacer? Muy bien, ahora tú puedes vencerla, dice. Ahora tú puedes, pero para vencer primero tienes que vencer en el mundo invisible. Muy bien, le dijo: toma el arco, pon tus manos, estira. Y ahora Eliseo puso sus manos y Eliseo disparó. Eliseo sí sabía: cuando yo estoy disparando, ¿sí? En mi corazón yo he decidido disparar contra Siria, herir a Siria. En mi corazón yo he decidido eso. Y lo lanzó, esa saeta de salvación, saeta contra el rey de Siria. Y lo herirás hasta acabarlos. Porque en mi corazón no quiero ver perecer al pueblo de Dios. Quiero la victoria por el pueblo de Dios. Pero para ello tiene que estar en mi corazón. Primero la victoria tiene que estar en mi corazón. Aleluya. Eliseo entendía esas cosas, lo declaró. ¿Y sabe qué pasó? Entonces dice el versículo 18: y le volvió a decir: ahora toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, ahora sí tómalos tú. Yo ya te mostré cómo se hace y no hay forma que te derroten. Ahora toma tú las saetas. Y el rey de Israel tomó las saetas y le dijo: ahora sí, golpea la tierra. ¿Sí? Ya los tienes, ya los tienes derrotados. Ahora sí, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, se enojó. ¿Qué solo porque golpeé? ¿Sabe por qué? Porque ahora estamos hablando de la victoria. Estamos hablando de una guerra. Estamos nosotros en nuestro corazón declarando la victoria. Estamos en nuestro corazón nosotros en guerra. Pero no estamos en guerra natural. Pero la guerra primero se pelea en lo espiritual. Y ahora entramos a la guerra. Es contra Siria la guerra. Esta saeta de salvación los vas a acabar. Ahora tú, porque ya no va a estar. Ahora tú tienes que operar este mundo. Sí, ahora toma las saetas y golpea la tierra. 1, 2, 3. Y el profeta se enojó. ¿Sabe por qué? Porque el profeta sí sabe. Sí sabe que esos golpes que estás golpeando que parece nada. ¿Se da cuenta? Siendo que están hablando están hablando en su corazón de la victoria contra Siria, sabe que eso inevitablemente va a cumplirse. ¿Por qué te detienes? Se detuvo. Él se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, esto es el versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Profeta, no queremos perecer, te vas a morir. No hay problema, le dijo. Simplemente la victoria primero se logra en el mundo invisible. Pon tus manos, estira tu arco. Ahorita arreglamos ese problema con Siria. ¿Sí? Ahorita lo ganamos. Y si lo ganamos en el mundo de la fe, en el mundo de la palabra, en el mundo del corazón, en el mundo espiritual, cuando venga la batalla ya no te podrán ganar. El rey de Israel está preocupado. No va el profeta porque ama, y el profeta no. El profeta ha defendido a Siria mientras él ha estado vivo. Pero cuando entra la enfermedad que va a morir, y el rey se va y clama: Padre mío, carro de Israel, su gente de caballo, ¿ahora qué va a hacer de nosotros? No hay problema, solucionemos eso, dice. Entremos a la guerra. Antes que llegue la guerra, entremos a la guerra. Ya estamos en batalla. Aquí está la saeta de salvación contra el rey de Siria. Y ya listo, ahora lo tenemos. Ahora depende de ti, porque tú eres el que vas a pelear. Ahora toma tu golpea. Yo no voy a estar, tú vas a golpear. Ahora golpéalo, 2, 3. Si hubieses golpeado 5, 6, 8, ¿por qué te detuviste?
Esto no es broma, le dice. Esto no es un ensayo, no es un entrenamiento. Esto no es por si acaso. En el mundo invisible es real. De eso depende el mundo visible. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Por qué te detuviste? Si hubieses golpeado 3, 4, 5, 8 veces, hubieses acabado con ellos. Pero ahora tú golpeaste solo 3. Ahora nada más puedes derrotar. Diste 3 golpes. ¿Se da cuenta cuando usted en su corazón golpea con la palabra? Con el escrito está. No golpee solo un día, golpee las 24 horas. No sea como este rey. ¿Quieres victoria? Pues la quiero total. No solo un poquito, la quiero total. No solamente quiero tener fuerza para ir a la iglesia, congregarme. No. Quiero una victoria total. De los atrios al lugar santísimo. Quiere estar parado en el mar de vidrio mezclado con fuego, con las arpas de Dios, con el cántico nuevo, con canto de redención. Aleluya. ¿Cómo lograr esas cosas? Aquí está un hombre que tiene unidad con la palabra de Dios. Uno que conoce cómo funciona el mundo invisible. Uno que sabe, tengo un problema, más adelante me va a atacar el rey de Siria cuando tú no estés. No hay problema, aquí lo podemos solucionar eso. ¿Cómo? Tomemos la palabra de Dios y entremos a la guerra. Y el rey todavía estaba medio sorprendido. Pero Eliseo no está bromeando. Eliseo no solo le está dando un pequeño consejo de consuelo, un pequeño consuelo nada más, una pequeña esperanza. De verdad Eliseo está en la guerra. De verdad ha soltado la saeta de salvación. De verdad ha soltado el poder de Dios para liberar a Israel de Siria. Pero este rey no entiende cómo operar. Oye, sí, a ver si lo golpeo. Uy, lo golpeé. Hoy 2, hoy 3 veces. Qué bien, ya lo golpeé hasta allá. Solo 3 veces. Le dice, de ahí en adelante vas a ver lo que vas a pagar. ¿Cuál fue la consecuencia en el mundo visible? Cuando llegó la guerra, 1 vez, 2 veces, 3 veces la victoria. Cuando vino la 4ª vez, derrotados. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Solo por qué? Porque no golpeó un golpe más. ¿Cuánta gente herida, destrozada? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas casas quemadas? ¿Cuántas mujeres violadas? Porque en el mundo invisible no supo operar, no supo tener ambición para vencer al enemigo bajo la atmósfera de la palabra de Dios, bajo el liderazgo de un profeta. ¿Cuántas desgracias usted pudiera evitar cuando en su mundo de su corazón se vuelve victorioso? Cuando en su corazón declara y quiere la derrota del enemigo y quiere la victoria de la fe, la victoria del pueblo de Dios. ¿Estamos mirando ahí? Estamos mostrando estas cosas en la Biblia. Estamos leyendo en el mensaje que lo que es en el mundo natural repercute en el mundo espiritual. ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros decimos, hermano, lee, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye. Dios sabía de los audífonos que iba a haber. Él es omnisciente, a Dios no le sorprende. Oye, qué tremendo donde el hombre ha llegado. Yo no me di cuenta dónde iban a llegar. Pues Dios ha permitido todas las cosas que estén aquí. Por eso él habló allá, nada más dijo, bienaventurado el que oye. No tengo, Señor, no me falta tiempo para leer. Oye, pues Señor, es que a veces no hay conexión alámbrica. No hay problema, hay inalámbrica también. Sí. No alcanza el cable con Bluetooth o Wi-Fi. ¿Se da cuenta? El varón de Dios enojado contra él dijo, al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Se da cuenta? Y la Biblia dice, versículo 22, Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. En vez de que ellos, piénselo, solucionemos, dijo, rápidamente las cosas son en el mundo invisible que se solucionan. Piénselo cuando usted empieza a ver las grandes terribles cosas empiezan pequeñas. Puede ser un incendio, nada más que alguien prendió un fósforo en el lugar equivocado. ¿Sí? Usted no sabe controlar la llama del gas, tal vez va a haber una explosión y un incendio. Pero cuando usted sabe las pequeñas cosas, pequeños detalles, simplemente lo tiene bajo control. Entonces solucionemos eso. Declara la victoria. Dijo, yo te meto en la atmósfera. Ahora yo solté, pon mis manos. Tú y yo soltamos la saeta de salvación. Ahora estamos en guerra, le dijo. Ahora depende de tú. Ahora toma la saeta y golpea.
Ahora tú pelea, a ver cómo vamos a pelear. 1, 2, 3, ya está. Ya está, le dijo. Con 3 veces nada más. ¿Qué cree? ¿Que solo 3 veces te va a atacar? Volvemos al mensaje. Lo que usted es allá es lo que usted refleja aquí. Estoy en el párrafo 78 del mensaje preguntas y respuestas. Lo que usted es, su cuerpo celestial o terrenal, lo que es su cuerpo celestial allá es lo que usted está reflejando aquí. Lo que usted es en el mundo espiritual es lo que usted es aquí. Si usted todavía es vulgar en el mundo espiritual, usted es vulgar aquí. Si usted todavía tiene malicia, envidia, contienda, usted tiene eso en el mundo espiritual y lo está reflejando aquí. Qué tremendo cuando entendemos. Cuando nos visitan esos pensamientos, cuando nos visita esa cólera, esa ira, ese resentimiento, ese enojo, sí, esa malicia, usted entiende, eso va a reflejarse. Ni vale que lo guarde porque va a salir a lo natural. Son semillas que se siembran en usted, una tierra donde sobre usted cae la atmósfera correcta para manifestarse. Sí. Entonces, cuando usted entiende estas cosas, dice: pero si todo su ser interno, observe, pero si todo su ser interno de usted, pero si todo su ser interno de usted ha sido limpiado y ha sido purgado, eso demuestra que usted tiene un cuerpo ya esperando. ¿Sabe? Solamente este entendimiento de limpiar su mundo interior, solamente lo harán los que tienen cuerpo teofánico ahí esperando, mostrándola dónde va a llegar la novia. ¿Cuál es la evidencia de que tenemos teofanía? Dentro de nosotros. ¿Ve? Vamos a entender estas claves. Y sabe, vamos a salir a trabajar con esas claves. ¿Por qué? Porque Dios sabía quiénes tenían interés realmente en ser libres en su mundo espiritual. Porque la gente no entiende de que las cosas naturales son el resultado nada más de la realidad espiritual de cada persona. Cada persona trae a escena las cosas naturales. Cuando él en lo espiritual tiene vulgaridad, lo trae en lo natural. Él trae a escena en lo natural. Sí. A veces dice: hermano, yo no sé por dónde estoy, mucho mal lenguaje y malas palabras, toda esa cosa. Todo eso tiene que estar en lo natural para que usted lo traiga primero. Porque cuando en lo espiritual usted ha vencido, hermano, puede estar en cualquier mundo, no llega eso a sus oídos, no le cambian la atmósfera. Es algo tan tremendo. Entonces dice aquí, eso demuestra que usted tiene un cuerpo esperando allá. Si usted limpió todo su mundo espiritual, ¿por qué? Dice: ha sido limpiado y purgado, y que está repercutiendo en la carne. ¿Dónde repercuten las cosas espirituales? En la carne suya. En la carne suya repercuten. ¿Se da cuenta las maldiciones que hay para el adulterio? Las maldiciones que hay para la fornicación. Usted dice: no, la tengo en lo natural. Por eso Jesús enseñó: si la codicias en el espiritual, ya lo hiciste ya. Porque más real, la realidad es en el mundo espiritual. Y si se da cuenta las desgracias y los juicios que vienen por un adulterio, por una fornicación, por iras, por enojos, toda la Biblia, todo lo que son cosas que la Biblia condena. Y luego dice: ¿y por qué me vendrá a mí eso? Nada puede venir a usted que usted mismo no lo traiga. ¿Y cómo viene a escena? Porque usted no sabe cuidar el mundo de su pensamiento. Y ese mundo, al ser invadido, trae a escena una atmósfera. Y la atmósfera trae a escena y activa el poder de transformación. Sí. La atmósfera activa el poder de transformación para traer a escena la muerte o la vida. Sí. Entonces somos transformados para una deformación, una vida deformada que trae a escena la muerte. Pero somos transformados, ¿ve?, a una vida correcta que viene a escena por la vida, lo cual es la palabra de Dios. Cuando la atmósfera es correcta, es cuando el pensamiento es correcto. ¿Sí? Y el pensamiento correcto es cuando el entendimiento es correcto. Entonces la decisión es correcta desde el primer día que decidiste. Sí. Oh, hermano, es bueno estas cosas, ¿no? Es muy bueno estas cosas. Todas las cosas que repercuten en nosotros. Porque Satanás se da cuenta que le dijo a la serpiente y lo motivó hacia el adulterio, pero no le dijo las consecuencias que venían por ese acto. Igual Satanás viene y nos da a nosotros los mismos pensamientos, pero no nos dice las consecuencias de nuestros pensamientos, no nos dice las consecuencias de nuestra atmósfera, no nos dice las consecuencias de nuestro mundo invisible. Pero viene el mensaje y nos revela las consecuencias del mundo invisible. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta que estamos? Ese es el mensaje de Águilas.
que nos hace mirar las cosas naturales y entendemos, son nada. Simplemente sabemos dónde está el problema. Cortar lo natural, solo cortar la rama del árbol y hacerlo más fuerte. Porque el problema no está en lo natural, el problema está en el mundo invisible de cada persona. ¡Aleluya! Águilas de Dios. Mirando las cosas que necesita ver. A veces uno se puede, y siempre se hace la víctima, como que el que, pobrecito, y yo, ¿y por qué será? Y el destino, ¿sí? Cierto, por la atmósfera que vivimos, por la atmósfera en la que vivimos, nosotros hemos recibido muchas cosas que no convienen, muchas cosas que nos han colocado fuera de escena, en nuestra condición correcta. Sí. Y vamos a leer este mensaje. El mensaje más allá de la cortina del tiempo, para mostrar estas cosas. Hermano, hay un mundo que siempre, todos estos años, todos estos 6.000 años, el hombre cayó al caer, el hombre no ha sido consciente de lo que él es. Y ha vivido teniendo un concepto de bueno, pobrecito, voy a dar lástima, que yo, que todo Dios. Pero hemos llegado al día de revelación, hemos llegado al día donde Dios abrió los 7 sellos. Y en ese día Dios va a revelarnos lo que realmente somos. Que hay un mundo invisible, que hay el real ser de nosotros. Y cómo repercute eso, y cómo se activa esas cosas, y la condición en la que estamos, y cómo traer de regreso eso. Mire, voy a leer aquí unas cosas que espero que lo captemos. Más allá de la cortina del tiempo. Párrafo 7. Sí, mensaje más allá de la cortina del tiempo. El párrafo 7. Que sus ojos sean abiertos, hermano, a su real ser, a la condición en la que cada creyente debe operar para su bien, para su libertad. Por la palabra de Dios podemos captar esos recursos y realmente ser bendecidos. Aleluya. Y si es que vamos a mirar este mensaje. Dice así, párrafo 7. Ustedes lo pueden recibir o lo pueden rechazar, porque tiene voluntad propia, libre albedrío. Ustedes pueden aceptar a Cristo como Salvador o sencillamente rechazarlo. Ustedes todavía están frente a esos dos árboles. El uno es la vida y el otro es de muerte. Así estamos, allá como en el Edén otra vez. Todo ser humano es puesto en este árbol, ante este árbol. Oh, Dios dice, si no lo hace eso, Dios sería injusto de poner a uno allí y luego no le da al otro la oportunidad igual de escoger entre el bien y el mal. Dios ha dado la oportunidad a todos. Todos tenemos la misma posibilidad. Por eso lo que Dios está trayendo es instrucción. Y esa instrucción depende de lo que de usted la tome y trabaja con ello. Pero usted vaya y caminando, entienda que simplemente las cosas invisibles suyas son las que traerán su realidad en lo que viene. Y si usted en el mundo invisible trabaja con las cosas cerradas, hermano, la cosa cerrada no solamente es lo errado, sino la consecuencia de ello. Entonces, dice aquí, Dios es justo, a todos puso en la oportunidad de escoger el bien y el mal. Cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. También en eso está el Espíritu. Nosotros podemos ser sanados, podemos o podemos no ser sanados. Miren, es porque no hemos sido sanados de acuerdo a Dios. Y si hemos sido sanados, pues el pacto es incondicional.
¿no? La sanidad también está disponible, el que quiere y él lo acepta y el que no, no. Porque dice, en cuanto a Dios es incondicional, para el que quisiera, Dios pagó el precio. Y Él ya ha comprado nuestra sanidad. Por lo tanto, la sanidad es para nosotros, es nuestra. ¿Sí? Miren, si tomamos esta avenida para creerlo y esta avenida para no creerlo, son dos avenidas, ¿no? Dos canales, la avenida de la fe y la avenida de la duda, la incredulidad. Miren, únicamente hay una sola manera por la cual podemos entrar a la presencia de Dios. Hay una sola manera. Y va a relatar aquí el profeta de una niña que tenía un problema. Observe. Ahora, esta niña hermosa, dice, su madre es mi amiga. Era una de mis amigas, ella era una fina damita. Salió de un lugar nazareno verdaderamente estricto, una muchachita dulce. Ella tiene un esposo amoroso, yo la conozco. También, yo la conozco también muy bien, el muchacho que se casó con ella. Y ella está a su lado, dice, ellos criaron a esas niñas para servir al Señor y las pusieron en la escuela. Y estaban verdaderamente establecidas en Cristo, que no hicieran las cosas que estaban mal. Pero la enfermedad entró allí. Está en una crisis nerviosa, la niña, ¿no? Mire, hace unos cuantos momentos, miré, dice, hace unos cuantos momentos y di una ojeada hacia atrás para mirar un muchachito que tenía la mismísima cosa, o sea, la mismísima enfermedad, que era nerviosismo, ¿no? Fuimos allá, dice, una noche donde el hermano Wright y Orville estaba sencillamente en una crisis nerviosa completa. ¿Saben? Dice, él trataba de echarme fuera de la casa, el muchacho. El muchacho dice, él trataba de echarme fuera de la casa, siendo tan buenos amigos como Orville y yo lo somos. O sea, buen amigo, pero luego, cuando este nerviosismo entró a él, que es un espíritu, ahora este hermano, amigo del profeta, no quiere ni verlo al profeta. No, váyase, hermano, yo no quiero hablar con usted. No quiero, algo adentro de él no quería ver al profeta. Entonces dice, me quería echar de la casa diciendo que éramos amigos, tanto como si yo fuera su padre, así éramos de amigos, dice. Y ahora de un momento a otro ya no me quería ni ver, me quería echar de la casa. Entonces yo, dice, que hacía a su padre y a su madre, y él se levantaba de un salto y gritaba y decía, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Mire la condición a la que llegó. Ahora dice, lo que tuvimos que hacer allí fue, dice, entrar en la trayectoria del espíritu y agarrar el espíritu de este muchacho. ¿Qué es? Bueno, tal vez no entremos tan profundo ahí por el tiempo, pero ¿cómo es que el profeta entiende cómo funciona el mundo invisible? Escuchen estas cosas. En el mundo invisible están los dos canales, el canal de la incredulidad y el canal de la fe, lo cual es el mundo de Dios y el mundo de Satanás. Cuando la persona está diseñada para ir más allá de su campamento humano y operar en el mundo invisible, lo que el profeta predicó, yendo más allá del campamento. El punto es, por falta de instrucción, preocupación, desesperación, ira, enojo, todas esas cosas traen a escena una actitud de nerviosismo. Y cuando usted entra a ese mundo del nerviosismo, de la desesperación, de la inquietud, de la inseguridad, de la duda, usted unió su corazón con la esfera de la quinta dimensión, con la esfera de la incredulidad, con la esfera del mundo de Satanás. Y cuando usted entra ahí, no está diseñado. Ese es el mundo sobrenatural, el mundo de Satanás. Pero usted no está diseñado para vivir ahí. Entonces se pierde. Es como entrar a una ciudad que nunca conoce. Se pierde, no sabe dónde está. No sabe cómo salir. O entra a la montaña, no puede hallar el camino. ¿Sí? Que se salió, entró a un mundo que no conoce, a un mundo para el cual él no ha sido diseñado. ¿Quién entró? No su cuerpo. Entró a la esfera de su alma. Entró por el canal y por la vía del pensamiento.
Por eso es terrible cuando nosotros empezamos a dar la bienvenida a preocupaciones, desesperaciones, inquietudes, ¿sí? Cuando empezamos a entrar a ese canal y empezamos solamente a estar enfocados en nuestro pensamiento en cosas que no edifican, preocupándonos por cosas que no es la palabra de Dios. Hemos entrado a ese canal, ¿ve?, del enemigo. Hemos entrado a ese canal de Satanás. Y ahí la persona está perdida. Entonces la unción de Satanás entra y ahí se aborrece lo errado, y ahí se aborrece lo correcto. ¿Se da cuenta? Entonces venía el hermano Branham: no te quiero ni ver, fuera de aquí. ¿Qué pasó? Ahora poderes del enemigo podían acceder a su cuerpo, a sus glándulas bucales, y podían hablar y mostrar su odio y su menosprecio al profeta, porque él se metió a ese mundo. ¿Cuál fue la vía? El mundo de su pensamiento, el mundo de su desesperación. El profeta dice: el mundo del nerviosismo. Cuando una persona está preocupada, le dices algo y empieza a gritar, desesperado, lleno de ira, lleno de enojo. Eso hace salir su alma a la conexión con el infierno. Entonces el profeta dice: ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que examinar la trayectoria de su espíritu. Dice: la trayectoria, ¿por dónde se ha ido? Hallarlo. ¿Dónde está? Está perdido en Guayaquil, tal vez está perdido en Lima. No conoce, nunca ha estado ahí. O está perdido ahí en la montaña, ¿sí? No sabe el camino, no conoce. Entonces hay que rastrearlo. ¿Dónde se quedó? Y empezar a rastrearlo por dónde se ha ido, hasta lograr atrapar su espíritu de regreso otra vez. ¿Se da cuenta? A la condición de libre albedrío, a la condición de voluntad propia. Porque dice: siendo mi amigo ahora, está más allá de su libre albedrío. ¿Se da cuenta? Ahora está en una condición que ya no importa si somos amigos, vete de la casa, no te quiero ni ver. Es que la persona entró al mundo de la locura, al mundo de demonios. Entonces el profeta dice: ¿cómo operar? Hay que lograr atrapar ese espíritu. Cuando uno está perdido ahí en la montaña, la persona empieza primero a desesperarse y a gritar, a llamar. Y mira que tal vez allá es la salida y corre, no es. Mira, tal vez allá y corre, no es. Y empieza a correr y a correr y a correr desesperadamente, al punto que entran en la locura. Como este joven que se había perdido, y cuando se lo encontraron y su hermano lo encontró, ya no conocía a nadie. La mordió, se había mordido él mismo los labios, se había herido. ¿Cómo atraparlo? Y el profeta sabía, dice: ¿qué es? Lo que tuvimos que hacer ahí fue entrar en la trayectoria del espíritu y agarrar el espíritu de ese muchacho. Estoy hablando del mundo invisible. ¿Y cómo vas a agarrar el espíritu de ese muchacho? Si solamente sabemos agarrar la mano, el cuerpo. ¿Ah? ¿Se da cuenta de lo que está hablando el hermano Raja? Para ayudar a alguien tenemos que ayudarlo en la esfera de que no se ve. Oh, dice: mucho pesar había entrado en ese corazoncito. En ese corazón entró mucho pesar. Dice: ¿qué? Desesperación, iras, enojos. Todas las cosas del enemigo entraron de más de lo que soporta. En otras palabras, cargó más allá de su peso ese carro. Y él era joven y había visto mucho del errado. En su pequeño corazón joven había visto demasiado y no pudo soportarlo. Iras, enojos, todo eso vino a él, soberbia, desesperación y tanta cosa que vino a él que no pudo soportarlo y se perdió. ¿Se da cuenta la consecuencia de que nuestro mundo invisible empiece a llenarse de cosas cerradas? Puede traer, por eso, hermano, cada padre, cada madre debe entender que las cosas que ellos hagan, vivan y actúen, eso crea una atmósfera para todo el resto de su familia. Y muchas veces la gente pequeña, los niños pequeños, los jóvenes, no están capacitados para soportar eso, para soportar el nivel de ira que tal vez usted soporta, pero el niño no. Y usted no sabe que está trayendo una desgracia, que muchas veces ese niño, esas niñas crean un complejo, que se vuelven renegados, que se vuelven rebeldes, que más adelante van a buscar desfogar ya esas cosas en la esfera de la droga, de todas esas cosas. Por eso, como cristianos, debemos entender: hay un mundo invisible y una atmósfera que debemos cuidar, proteger. A ver, digo, yo no hago nada. No, tenga cuidado. Aquí era un pequeño joven. Dice: un pequeño joven, ese pequeño corazoncito, él era joven y había visto mucho. Pero dice: lo traje de nuevo al lugar donde él debería de estar. En unos cuantos días él estaba bien. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo, Eliseo, lograste esas cosas? ¿Cómo lograste esas cosas? ¿Cómo atrapaste esas cosas? Esdras.
Bueno, tal vez no va a haber tiempo para entrar ahí, pero vamos a leer un poquito más. Si Dios permite, entramos otro día más. Pero mire, luego estaba bien. Dice, miren, entonces la misma cosa que uno tiene que hacer en este caso, de la muchachita ahora sí. La muchachita que está ahí, dice. Yo le he visto, dice, y sé que es la verdad. Y yo les pido a todos ustedes que oren, dice, para que Dios me ayude a encontrar a esta muchachita. Allí, en ese lugar en donde ella no sabe en dónde está. Voy a encontrarlo, pero no ve que encontrarlo, ahí está la hermanita. No, digo, ella está perdida, está en un lugar, tengo que ir a encontrarlo. Ella no sabe dónde está. Y luego regresarla a su lugar. ¿Se da cuenta? Hay que saber dónde colocar al ser, dónde debe estar cada ser humano. Hay que mirar cuando se ha perdido. Dice, y esa avenida para movernos, para ayudar a la gente, esa avenida es la avenida que viene por fe. Ella no puede tener fe por sí misma cuando está en esa condición. No puede tener fe. Ella no sabe ni dónde está, ni nada. ¿Ve? Si va a necesitar nuestra fe aquí. Se empiezan a mostrar estas cosas como toman lugar. Si Dios permite, continuamos, pero volvamos un poquito nada más. Aquí en el libro de Esdras. Nos damos cuenta cuando Esdras empezó a entender estas cosas, qué atmósfera se creó. Porque el rey fue movido a su condición correcta. Él era un pagano. Y cuando él trajo a la escena una atmósfera, atrapó al mundo del rey, al mundo de cada uno de los que lo escuchaba y los colocó en su lugar. Y cuando cada persona es colocada en su lugar, tiene el deseo de honrar a Dios. Tiene el deseo de agradar a Dios. Mire Zaqueo. ¿Ve? Una vez que es colocado en su lugar, ahora desea hacer las cosas que a Dios le agradan. Mire la samaritana, desea hacer cosas que le agradan. Mire Moisés, salió de la presencia de Dios a hacer cosas que Dios quiere y le agradan. ¿Quién trajo a escena? Cuando Esdras trajo esta escena, dice la Biblia, el versículo 13: por mí he dado orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel, y sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y de llevar plata y oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. ¡Qué entendimiento! Y toda la plata y el oro que hayes, ¿no? Esto él entendía perfectamente Deuteronomio 12 y Deuteronomio 16, que hay un solo lugar a donde debe llevarse las ofrendas y los sacrificios, el lugar que Dios escogiere. Todo eso, cómo Esdras le movió por toda la enseñanza de la Biblia. Entonces todo era plata, oro y toda plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, que tú hayes. ¡Qué libertad! Ay, lo que tú hayes lleva, dice. Ni le puso cantidad. Toda la plata que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que están voluntariamente, y ofrecieren para la casa de tu Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca, hacerla de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa. Mira, él sabía todo. Sabe toda la administración, sabe de los sacerdotes, sabe de los utensilios, sabe de las ofrendas, sabe de... Oye, hermano, un pagano. ¿Cómo es que Esdras lo movió a un interés que ahora conoce todas las leyes de cómo adorar a Dios? ¿Qué es? Es el mundo de lograr tratar con el alma de la gente. Estamos en un mundo de amnesia. Lograr entender cómo atrapar a la persona de su estado inconsciente y lograr despertarlo, volverlo a un lugar donde él va a despertar a su real ser. Y cuando despierta, no va a ser otra cosa que cumplir aquello para lo cual Dios lo creó. Ser un verdadero adorador, ser uno que ama y que desea hacer la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Es necesario que cada creyente entre a ese entendimiento para saber trabajar de verdad por el alma de la gente que están en una condición como esta muchacha. Han recibido tanto en el mundo,
han recibido celos, ira, contienda, han sido criados en hogares donde tienen complejos, donde tienen una manera de ser, donde tienen un carácter. Muchos tienen complejos de superioridad, complejos otros de inferioridad, otros complejos de que son poderosos, otros complejos de que no pueden hacer nada, de religiosos, tanto complejo que hemos adquirido. Y estamos en una condición que no sabemos dónde estamos, no sabemos ir para allá o para acá. Pero debe venir una palabra de Dios que nos ponga un alto y nos entienda que no hay salida más allá. Que despertemos, que estamos caminando a un lugar que no nos conviene, y que entonces empecemos a despertar que hay un lugar asignado por Dios para nosotros, en lo cual vamos a operar como aquello para lo cual hemos sido creados. Mire la condición en la que está operando este rey. Por eso usted capte los detalles, que la Biblia empieza a mostrar la obra tan sublime de Esdras, que no solamente le dijo, bueno, Esdras, anda ya tu Dios, ¿no? Y a mí me quedo con mi Dios. No solo eso, sino ahora él decide ser un adorador de Dios, decide ser uno que ofrenda para Dios. Entiende que es en Jerusalén, entiende que es para el templo, entiende que hay sacerdotes, entiende que hay levitas, que hay cantores, entiende toda la palabra de Dios. ¿Quién? Este rey. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo de la palabra de Dios no se puede enseñar si primero a la persona no se le aquieta, no se lo atrapa su alma y se lo coloca en su condición donde vuelve a su consciente. Y cuando vuelve a su consciente, ahora su actitud es interés por la voluntad de Dios, interés por la palabra de Dios, interés por el plan de Dios. Y de ahí recibe la fuerza para actuar por ese Dios. Ahí está, entendiendo y actuando este rey. ¿Qué realidad de Esdras? ¿No anhela hacer eso? Anhele lo correcto, piense en lo correcto, desee lo correcto, céntrese en lo correcto. Aleluya. Dice el versículo 19: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, la darás de la casa de los tesoros del rey. Joder, hermano, los tesoros del rey, de todo lo que se necesite, los tesoros del rey están disponibles para la casa de tu Dios. ¿Qué cosas? Eso no es algo simple, eso no es algo sencillo. ¿Se da cuenta que no se necesitaba dinero? Se necesitaba un corazón. Un corazón, hermano, entregado a la sabiduría, al entendimiento de la palabra de Dios, a la decisión de vivirla y a la decisión de enseñarla. Listo, lo demás ya no se podía detener. Por eso cuando nosotros a veces nos quejamos y pensamos que no podemos, simplemente el secreto está en su corazón. El secreto está en su mundo invisible. Aleluya. Y de esa manera, en esa unión con la palabra de Dios, ya no va a mirar las circunstancias. Cuando las circunstancias vienen a escena, cuando usted se lo cree. Cuando lo difícil viene a escena, cuando usted lo acepta que es difícil. Cuando lo imposible viene a escena, cuando usted lo declara que es imposible. Pero cuando usted declara, ve usted que las cosas de Dios son posibles, simplemente eso también toma lugar. Entonces, y el versículo 21: y por mi Artajerjes, rey, es dada orden que todos los tesoros al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¡Qué entendimiento! Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas y cantores y porteros, observe lo que sabe este rey. ¿Ah? Es impresionante, hermano. Con razón dijo el profeta: un solo corazón rendido a Dios, lo que puede lograr. Un solo corazón rendido a Dios. Eso debe darnos expectativa. Eso debe quitarnos el negativismo, tanto logro del enemigo. Pero un solo corazón rendido a Dios. Oh, que sea usted, anhele ser un vaso en la mano de Dios. Aleluya. Porque este canal y este acceso está abierto. Este es paralelo al tiempo en el que estamos viviendo. Está disponible. La única cosa que lo ataría es que usted se vuelva negativo, preocupado, desesperado. Ahí se pierde. Ahí terminará. ¿Dónde estoy? No sé qué hacer. Hermano, será así, no será así. Estar este camino por allá, cuando uno está perdido, no sabe. Uy, ¿estaremos bien? No estaremos bien. Para mí que estamos perdidos. Para mí que no es por acá. ¿Sí? Pero cuando usted sabe, no, tranquilo, yo conozco, sé que es por acá. ¿Pero estás seguro? Sí, yo sé que es por acá. Pero cuando uno está perdido, uy, ¿será? ¿No será? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? Y así. Entonces dice aquí:
Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas y cantores y porteros, sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo y contribución ni renta. ¡Qué tremendo! Oh, hermano, este entendimiento del mismo de este rey nos falta a nosotros. Porque nosotros a veces ni nos acordamos ni siquiera de orar a veces por los músicos, por los cantantes, ¿sí? Por lo que limpian, por la transmisión, a veces ni pensamos en eso. ¿Sí? Es porque nuestros canales todavía no están limpios, es porque todavía en el mundo invisible no hemos entrado a la condición. Cuando una persona está correcta, se vuelve erudito en las cosas de Dios, se vuelve usted tan experto y minucioso en las cosas de Dios, y entiende, y su enfoque, y basta que usted, cuando usted entiende estas cosas, basta que usted enfoque su deseo. Señor, que la transmisión esté bien. Usted no enfoca su deseo ahí en su corazón. ¿Sí? Señor, que los músicos canten bien, toquen bien la música, que los cantantes bien, que limpien su vida, que siempre se mantengan victoriosos, que entiendan lo importante que es hacer un servicio a Dios, que la adoración sea especial este día, que la palabra de Dios pueda ir a nuestro corazón. Usted se mantiene bien enfocándose. Qué poder que se junta, qué atmósfera trae a Dios a la escena de una manera cada día sublime, gloriosa, como Dios descendía a compañerismo cada día, cada atardecer. Oh Dios, gracias por eso, hermanos. Dios junta la fe de muchos lugares. Cada hermano, al estar en la expectativa y con la actitud correcta y su respeto correcto a Dios, y cuando entiende que la palabra de Dios no tiene distancia, no tiene límites, entonces tiene la actitud correcta donde esté. Y esa actitud correcta hace un despliegue correcto de fe, de atmósfera, para traer a Dios a la escena, para envolvernos en el entendimiento correcto. Porque todos los recursos usted ya lo tiene. Ya tiene garras de águila, ya tiene alas de águila, pico de águila, naturaleza de águila, plumas de águila y ojos de águila. Solamente necesita despertar a los potenciales que ya tiene y luego empezar a explotar los poderosos recursos que están colocados en cada hijo de Dios. Aleluya. Instrucción para saber ministrar bien todas las cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice el versículo 25: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. ¿Sí? Eso es lo que usted no anhele, hermano. No anhele ser un joven más. Por eso decía, ve el profeta, no seamos un joven sin testimonio, uno más. Anhelemos crecer en las cosas de Dios. ¿Y cómo? Todo está en el mundo invisible. Las cosas visibles simplemente están sujetas al mundo invisible. Están sujetas. Hermano, ¿cómo funciona? Las cosas que funcionan. ¿Cómo cambiará la atmósfera? Las dimensiones, ¿cómo se moverán? Solo permíteme dar una idea nada más. Porque cuando nosotros operamos lo errado, ¿se da cuenta? Entonces en el mundo espiritual, entonces tenemos que ir al mundo de lo errado, en lo natural. ¿Sí? Cuando operamos lo errado, entonces en lo natural nuestro ver se afecta. Vemos las cosas que no nos conviene. Nuestro deseo se afecta. Deseamos las cosas que no nos conviene. Nuestra decisión se afecta. Razonamos y pensamos, esta es la decisión que mejor me conviene. Invertimos tiempo, a veces economía, a veces trabajo, a veces tanta cosa en lo que no nos conviene. Y nosotros mismos decidimos en el mundo visible lo que trae a escena nuestro fracaso, cuando en el mundo invisible no hemos hecho lo correcto. Pero cuando usted hace lo correcto en el mundo invisible, entonces usted es enfocado y empieza a ver las cosas que le benefician. Empieza a ver un compañerismo que beneficia, empieza a invertir tiempo en las cosas que benefician y empieza a tomar decisiones para las cosas que realmente benefician. Y lo poco que puede emprender será de mucho más beneficio que lo mucho que emprendió otro y no tiene resultados. Todo eso depende del mundo invisible. En el mundo invisible, porque las cosas naturales de nosotros dependen de nuestra decisión, y las decisiones que hacemos en el mundo natural dependen de lo que estamos viendo y entendiendo. Pero el entendimiento y el ver son bloqueados. Cuando hacemos lo errado son bloqueados para que no veamos la cosa que nos conviene y vemos algo que no nos conviene, como Lot, cuando no agradó a Dios, ahora veía que le convenía Sodoma y Gomorra. En realidad no le convenía, pero Abraham agradó a Dios y vio que le convenía mantenerse lejos de ahí. ¿Se da cuenta? Que el ver, el entender, todo eso depende del mundo invisible suyo. Las cosas que hoy está viendo, luego dice, pero ¿por qué dice este negocio? Ve, hace cosas para su propia ruina. ¿Por qué? Porque en el mundo invisible no está lo correcto. Cuando estas cosas vienen a escena, dice tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, la sabiduría, oh, qué poderoso. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos, dice, los que conocen las leyes de tu Dios. ¿Sabes qué entendimiento de este rey? Los gobernadores y todos los que deben reinar tienen que ser gente que conozca la palabra primero.
Ahora este rey no solamente quiere músicos que conozcan la palabra, no, ahora también quiere gobernadores que conozcan la palabra. Él entiende el beneficio que hay cuando la palabra de Dios está en escena. Tal como dijo el proverbista, cuando el justo gobierna se goza el pueblo. Él entendía estas cosas. Entonces, y todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Si alguien no lo conoce, enséñalo. Sácala de la ignorancia. ¿Se da cuenta el deseo para todo su reino? El rey desea para sus gobernantes, desea para... Oh, hermano, qué atmósfera, qué entendimiento. Este rey entendió cómo tener éxito en el mundo visible, cómo tener éxito en su reino. Él no era uno que decía, no, ya Cristo viene, no hay que hacer nada. No, él entendía como el profeta, que Cristo venga y me haya teniendo éxito como carpintero, como campesino, como agricultor, como mecánico, como doctor, que me haya haciendo lo mejor, sirviendo de lo mejor, actuando en lo mejor. ¿Se da cuenta? Y todo eso depende de la palabra de Dios. Él entendía esas cosas. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, que sea juzgado prontamente y sea muerte, destierro, pena o multa o prisión. Mire que colocó más alto que la ley del rey, la ley de tu Dios y la ley del rey. Él coloca las cosas como deben ser. Entonces dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar a la casa de Dios que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y a sus consejeros y de todos sus príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Todas estas cosas que sucedieron, ¿por qué? Porque él entendía cómo operar el mundo invisible. Ahora nos damos cuenta con estas características va a Jerusalén, con este entendimiento va a Jerusalén. Hermano, si logró convertir del paganismo, ¿cómo no va a sacarlos al pueblo de Dios? Tenía recursos, un solo hombre, mire lo que hizo en Babilonia. Ahora regresa a Jerusalén, ¿sí? Y encuentra la desgracia en Jerusalén. Pero él entiende, no es la gente, son diablos sobrenaturales. Y es un soldado que viene del cielo con entendimiento de las leyes. ¿Qué demonios están, ve usted, expuestos a todas esas armas de un real soldado de Cristo, que no pueden hacerlo frente? Un solo hombre, Esdras. Mire las características de él, cómo logró operar. Vamos a operar ahí por el tiempo y luego vemos cómo logró ese logro allá en Esdras 9. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Sí, el misterio del mundo invisible, y que Dios pueda seguir cumpliendo su voluntad para cada uno. Vamos a parar aquí, vamos a ponernos de pie y oramos. Por eso que cada momento usted venga con una actitud diferente. Si el canto, mire la letra, póngale fe, póngale seguridad, póngale confianza. Aleluya. La palabra de Dios es verdad. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos tu bondad, tu amor, por permitirnos invertir este tiempo para enfocar, Señor, nuestro interés minucioso en verdades que son nuestra necesidad, porque queremos, Señor, cumplir tu voluntad. No buscamos estas cosas, Señor, por solamente pasar una rutina o que nos vaya bien en esta tierra, pero, Señor, entendemos que la vida cristiana, no hay ser humano en la capacidad humana en la que está en la condición caída la pueda vivir, pero, Señor, tú la puedes vivir. Y eso es aquello que necesitamos, la conexión de nuestro corazón con tu palabra, la cual eres tú, Señor, por la cual podemos, Señor, volver a nuestra condición original y entonces activar en nosotros los recursos con lo cual hemos sido creados, de lo cual hemos sido desactivados, pero por tu palabra volvemos, Señor, caminando por ese camino, por esa verdad y por esa realidad que es la vida eterna, Señor, tu palabra, a una comunión y conexión una vez más con el Padre, la fuente de la vida eterna, Señor. Y tú pagaste el precio para ello. Nada le debemos al enemigo. No hay ninguna razón para estar prisioneros y lejos de la bendición gloriosa por la cual pagaste en la cruz, Señor. Es completamente disponible para cada uno de nosotros en esta hora. Suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra, como declara, Señor, la Escritura, que no vuelve vacía, sino que tenga efecto en cada creyente, Señor, que dé tanta seguridad, gozo, alegría, paz, Señor, y puedan saber ser verdaderos mayordomos de su propia vida, de su propia mundo invisible, y poder trabajar, Señor, por aquellos trabajos que realmente cosechen una gran cosecha, Señor, con ellos mismos en su relación contigo, Señor. Que al final del camino realmente sea cada uno soldados tuyos que regresen de la batalla, tal vez con cicatrices, con heridas, pero victoriosos, Señor.
Aleluya. Porque tú declaraste que el que venciere sentará contigo en tu trono. Que ese tipo de creyente regrese a ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos por todo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya.